Lo que no entiendo muy bien es la sutileza de la posición del CELS respecto de Milani, que dice que no tuvo nada que ver con el nombramiento, pero ahora lo defiende y dice que no tiene antecedentes, a pesar de que Milani, el problema no solamente a quién promovieron de jefe del ejército, sino a quién promovieron como el partido Frente para la Victoria en el ejército, porque así es como se identificó este señor, ¿no? Él dijo, yo vengo acá a seguir el proyecto nacional. O sea, no es un ascenso en el que por ahí se les pasó. Es uno de ellos, Milani, ¿no? No sé, vamos a preguntarle qué opina Fernando Iglesias, que está con nosotros en línea. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Estaba acá viendo este momento de las contradicciones más brutales del kirchnerismo, ¿no? Empezando por el tema Milani. Sí, uno no sabe por dónde empezar. Milani, Chevron, Jaime, me parece que me hace acordar la canción esa de Charly García, es el fin de una comedia americana, ¿no? Decía. Y me parece que todas las cosas que han ido acumulando en estos 10 años de delirio y despilfarro, ahora se les vienen todas encima, porque para una cosa es ser cortoplacista y otra cosa es ser cortoplacista y aspirar a una hegemonía eterna, ¿viste? Son dos términos contradictorios. A la larga, el truco era pasarle la pelota de la Rúa o a algún gobierno de otro signo para que pagaran las cuentas. Ahora no sé de qué se van a disfrazar realmente, ¿no? Bueno, tiene la señora sobre todo, ¿no? Una capacidad para dar vuelta a las situaciones que es asombrosa. Recién mencionaba el caso de las inversiones de argentinos en compra de departamentos en Miami. Ella ha descubierto que es una gran noticia y es un signo de que la Argentina está muy bien, ¿no? En vez de compararlo con la situación de los cubanos, los venezolanos, cantidad de gente que se ha refugiado en Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, en realidad ya abordan el patetismo. A mí me hace acordar mucho las observaciones con respecto a las habilidades de este gobierno, a las que se hacían en su momento también con Menem, ¿no? O inclusive con De la Rúa. De la Rúa, el propio Chacho Álvarez decía al principio que era un tipo que fumaba bajo del agua, frase textual de Chacho Álvarez, y también Menem al principio, con la economía a favor, todo el mundo parece muy hábil, un gran operador político y qué sé yo. Después, cuando la economía se cae, quedan al descubierto las cosas más primarias. Y me parece que el relato ya da para cualquier cosa. Me parece que yo me permito, a ver si me acuerdo, había 3 consignas básicas con las cuales el kirchnerismo llegó al poder y prometió, y que eran en cierta forma condivisibles. Una era la de un país en serio. ¿Te acordás del país en serio? Bueno, un país en serio habían dicho. Después habían dicho la nueva política, ¿no? O sea, otra. Y la otra era la redistribución de la riqueza, ¿no? Que es la otra, y que es probablemente los dos saldos peores de este gobierno ha sido la enorme y profunda división que han vuelto a instalar. Si algo había mejorado durante los años 80 y los años 90, es que por lo menos en la Argentina no había un clima, o sea, no había vuelto aquel clima horrendo de división entre quienes se consideran los representantes únicos de la patria y consideran que todos los demás son cipayos, gorilas, agentes del imperialismo y del mal. Eso, por lo menos dentro de los grandes desastres argentinos, no lo había, y ahora ha vuelto, ¿no? Yo pienso en una crisis como la del 2001 y en el nivel de violencia que hubo, ¿no? Y realmente me asusta esto. Y lo otro es obviamente el desastre económico y el tendal que van a dejar estos muchachos en todo, en infraestructura, en energía, en educación, en todo, y la enorme cantidad de gente hoy dependiente de una caja del Estado, ya sea por sueldos en el Estado o por puestos en el Estado, que fue el único proveedor de puestos de trabajo en los últimos 4 años, o por los planes y los subsidios, y que dependen todos, es una parte enorme de la sociedad argentina, si uno considera no solamente los empleados y los subsidiados, sino sus familias, y que están colgados de una caja que no existe, porque está muy claro que esa caja se achica cada vez más, y está claro también que desde el punto de vista productivo la Argentina hoy no produce ya casi nada, es decir, no tiene casi, sacando el agro y alguna joya que puede ser globante en tecnología o alguna parte de la cadena de automotriz y alguna cosa más, la Argentina no produce casi nada, está directamente colgada de una situación internacional que está cambiando además. Hay un aspecto ahí de todo esto que vos mencionaste, a mí me alarma mucho, que es
la profunda desigualdad ante la ley que ya han establecido, esta cosa de los fueros personales, toda esta gente que está privilegiada dentro del Estado, tranquila, cobrando cifras que no cobraría en el mercado, incluyo acá desde la gente de la cámpora hasta muchos de los que reciben los planes y la gente de la farándula que recibe subsidios para hacer el cine, ahora también la obligación del doblaje en el cine, con lo cual lo van a destruir, ¿no? O el propio Milani en comparación con Herrera de Noble, o sea, están ellos muy enfocados en que ellos merecen un tratamiento muy distinto al que merecemos el resto de nosotros. Y esto ya está como naturalizado, me parece. Sí, y yo diría más, me parece, ahora estoy justamente preparando una nueva nota para La Nación y me leí de nuevo uno de mis libros favoritos de Marx, que es el 18 Brumario, que es el joven Marx de alguna manera, o sea, el Marx que es muy crítico del estatismo, ¿no? Hay una confusión entre izquierda y estatismo tremenda en la Argentina y es muy interesante cómo Marx en ese libro habla de la creación de una clase parasitaria para quienes la subsistencia del régimen, y está hablando de Napoleón III, es dice textualmente, la subsistencia del régimen se ha transformado para gran parte de la sociedad francesa, y habla de ellos como parásitos, en una cuestión de cuchillo y tenedor, una cuestión de cuchillo y tenedor. Y me parece que eso es uno de los problemas, de que este gobierno ha reducido a una situación parasitaria a enormes partes de la población argentina, y me parece que todo ese sector, o sea, me parece que lo que vos mencionás, la cámpora y los artistas, son la parte de arriba, la parte visible de un iceberg, que es muchísimo más grande, y que incluye a todos los que reciben subsidios, prebendas, inclusive, y no estoy hablando solamente digamos, del sector de menor capacidad de ingreso, también en el centro, cuántas pequeñas empresas, cuántas grandes empresas viven de eso, de los subsidios del Estado, la de los trenes, para poner un ejemplo, o de los blanqueos y de las prebendas impositivas que hace la FIP, o del hecho de que los impuestos los paga en gran parte el sector agropecuario. O sea, hay una enorme masa de sectores de la sociedad argentina que hoy no pueden subsistir sin estas prebendas del Estado, que son perfectamente conscientes, y para quienes la cuestión de la subsistencia del kirchnerismo o de situaciones o de regímenes parecidos, y me parece que ya sea Scioli que Massa van para el mismo lado, se ha transformado en una cuestión de subsistencia, en una cuestión de cuchillo y tenedor, para decirlo con la frase de Marx, ¿no? Sí, estamos viendo que sí. Es más, yo pienso que mucho que esta identificación izquierda-estatismo también ocurre con mucha llamada derecha, o sea, hay un pensamiento uniforme, por eso es que uno no ve un proyecto antiparasitario, porque creo que frente al gobierno también está el proyecto de hacer una cosa parasitaria con mejor educación, digamos, ¿no? Pero todos se parecen en lo mismo, están defendiendo cosas que tienen que ver con mantenerse al calor del Estado. Pero mirá, a mí me hace acordar mucho, como inversa, a lo que sucedía en la década del 90. Es decir, había un problema estructural que era todo un sistema económico que giraba alrededor de la ley de convertibilidad. Y era un problema estructural, que no era un problema de la convertibilidad en sí misma, porque convertibilidad para salir de la hiperinflación era razonable, y la tuvo también Brasil. Eso sí, la tuvo como una medida de emergencia que duró 3 o 4 años, se salió de ahí, se pagaron los costos, y Brasil se evitó la enorme crisis que tuvo la Argentina. La Argentina no. La Argentina es un país que no tiene frenos, porque quien habla en contra de la corriente es denigrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Y que el país no tiene ninguna forma de salir de un ciclo hasta que no termina pegándose contra la pared. Y fue lo que pasó en los 90. Había que salir de la convertibilidad, pero si de la Rúa salía y decía, nosotros vamos a salir de la convertibilidad, perdía las elecciones. Entonces, este es el problema. Ahora es exactamente lo mismo. Muchos creen que el modelo está bien, una enorme parte de la sociedad argentina, desde el masismo hasta quienes se dicen de centro izquierda,
creen que el modelo está bien, pero que los Kirchner son autoritarios y corruptos y que ellos lo van a hacer mucho mejor. Bueno, es de la Rúa tomando el control de la convertibilidad. No, el modelo está mal. Lo que está mal son toda una serie de claves que se han instalado en la Argentina como claves de una concepción progresista de la historia y que en realidad son exactamente los contrarios. Yo estoy hablando del estatismo, repito, no del Estado y del rol del Estado, del estatismo, o sea, de la glorificación y la santificación del rol del Estado, del estatismo, del nacionalismo, del populismo, y del industrialismo. Y repito, no me refiero, obviamente, necesitamos Estado, necesitamos industria, necesitamos defensa de los intereses nacionales y necesitamos defensa de los intereses populares, pero estas cuatro variables no son eso, son, por el contrario, el uso del discurso de la defensa de los intereses de la nación en contra de la nación, el uso del discurso de la defensa de los intereses del pueblo en contra del pueblo, el uso del discurso de la defensa de la industria en contra del desarrollo de la industria y el discurso de la defensa del rol del Estado en contra del Estado, porque al final el Estado actual, ¿en qué sentido ha mejorado el Estado actual con respecto al de la década del 90? Está peor, está aún peor. La AFIP se ha convertido en una agencia de persecuciones estatales, tenemos espías por todos lados. Acá Milani es un ejemplo muy claro de la voluntad del gobierno de seguir espiando a los ciudadanos. El INDEC lo destruyeron, los hospitales se caen a pedazos, la infraestructura se cae a pedazos, YPF a cargo de la explotación petrolera tiene que recurrir como era obvio, a una empresa extranjera. Es decir, ¿dónde está es decir, el estatismo no es la construcción del Estado, es la destrucción del Estado basado en el discurso de la defensa del rol del Estado. Y esto es lo que han hecho con el Estado, con la industria, con el pueblo y con la nación, ¿no? Sí, pensaba que eso mismo que vos decís, de la necesidad de chocar y que todo se destruya antes de cambiar de mentalidad. En la década del 80 también pasó, ¿no? Sí, la Argentina no tiene frenos. La Argentina es, para usar una frase de Severelli, es un país donde rige el delirio de unanimidad, ¿no? Todo el mundo, yo lo he visto, pero infinitas veces en mi vida. Yo me asomé, digamos, en la adolescencia a la política y todo el mundo estaba a favor de la revolución social en Argentina. Y no fueras a decir que estaba mal matar gente para hacer la revolución porque eras un reaccionario y no sé qué. Esa sociedad, hasta que no cayó en el Rodrigazo y en el enfrentamiento a balazos entre la AAA y los montoneros, no pararon. No paró porque no tenía freno, y después de eso vino el discurso opuesto: hay que matarlos a todos porque son todos, así no se puede vivir, hay que matarlos a todos, y no se paró, y eso siguió hasta que vino la crisis del 81 y atrás Malvinas, y atrás el delirio de unanimidad de Malvinas, y lo mismo en el 80, es decir, y lo mismo en los 90, no sé, es decir, la convertibilidad pocos meses antes de la salida de la crisis del 2001, el 80% de la población argentina estaba a favor de la convertibilidad, y si vos decías algo en contra de la convertibilidad, te mataban. Y ahora es exactamente lo mismo. Es una sociedad que tiene tendencia a los delirios unánimes, y que a pensar que todos aquellos que hacen una crítica a estos delirios que acomete, están en contra del país, están en contra del pueblo, y hay que plegarse a la opinión de las mayorías. El resultado de eso es que nunca hay una capacidad de corrección, porque si todo el mundo está convencidísimo de que por donde se va está perfecto, hasta que no te pegaste contra la pared, no parás. Y creo que ya nos hemos pegado contra la pared. No es tan grave porque todavía la soja anda por los 600 y todavía los commodities vuelan y todavía el primer mundo no termina de salir de la recesión, y por lo tanto las tasas que se pagan por el dólar están por el piso, están por el 1%. Ahora nosotros tenemos corrida al dólar con tasas del dólar a nivel internacional del 1%. Yo creo que es un caso único en la historia de la humanidad, ¿no? La verdad que sí. Lo que es muy curioso, que es algo que siempre me decía Agustín Monteverde, es que los que están en contra del delirio de unanimidad nunca son valorados. Cuando hay el choque y se produce el cambio abrupto de 180 grados, los mismos que estaban en un delirio pasan a estar en otro delirio, y los que estuvieron en contra siguen estando afuera, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Mira, yo volví a la Argentina en el 94, después de casi 10 años de Europa. Y yo estaba, pero claramente en contra de lo que estaba pasando con el menemismo y la convertibilidad. Cualquiera que viera la cosa con un mínimo de objetividad sabía que la convertibilidad había sido razonable por 1, 2 años, 3 años, que hubieran permitido razonablemente salir de la hiper
utilizar el cambio alto para equiparse, como hizo Brasil, o sea, para equiparse industrialmente, para comprar maquinaria, etcétera, y para después salir. Ahora, si vos decías en el 94, en el 95, que había que salir de la convertibilidad, vos estabas completamente loco, ¿no? Y eras un crítico injustificado del menemismo. 5 o 6 años después, todo el mundo se había pasado para el otro lado, y decían, o sea, el menemismo era el peor de los males de la Argentina, y no había ninguna forma intermedia. Yo recuerdo en el 2004 que escribí un libro que significa hoy ser de izquierda, cuya parte final era un análisis de la situación política, y me acuerdo que me llamaban de las radios y los canales de televisión para entrevistarme cómo alguien que se consideraba de izquierda podía rescatar algunos logros en la década, más que en el menemismo, en la década del 90, que los hubo. Por ejemplo, se terminó el poder omnímodo del poder militar, y vos me preguntabas por Milani. Esto es tremendo, lo de Milani es tremendo, porque otra vez quieren meter al ejército en la política. ¿Cómo puede decir que va a defender el proyecto nacional y popular? Digo, otra vez queremos a los militares en la política. Si algo creíamos que haber aprendido los argentinos es que los militares debían estar subordinados al poder político, democrático, y que debían ser profesionales que defendían, que desempeñaban las funciones de la Constitución, inhibidos de meterse en política, no declaraciones a favor del proyecto nacional y popular desde el comandante en jefe del ejército. Un nivel de delirio y de desprecio de las lecciones del pasado por parte de quienes se llenan la boca hablando de memoria, ¿no? Claro, ahí donde veo que se instalan la desigualdad ante la ley, ¿no? A ellos no les cabe lo que ellos mismos le dicen a los demás. Estaba pensando mientras vos hablabas de la década del 90, María Julia Sogaray fue condenada por no justificar $500.000. Hoy lo tenemos a Ricardo Jaime prófugo, un testaferro de Néstor Kirchner, por miles de millones de dólares. Esta es la cuestión. Y muchos de los que hablaban y contribuyeron a la estigmatización de una figura como la de María Julia Sogaray, hoy están defendiendo este sistema sin ningún problema. Lo veo a Berbisky en una foto en este momento. Atrás de Berbisky está Barcesat. O sea, no sé si pensarán que después de esto, a través de Louis Vuitton, vamos a llegar al comunismo. Todo es un disparate que es propio, parece, como vos decías, de una comedia americana o de terror, ¿no? Sí, es una mezcla. Me parece que estos 3 puntos, ¿no? Lo de Jaime, lo de Milani, lo de Chevron sobre todo, en el cambio absurdo y ridículo, en el giro de 180 grados, de pasar de una confiscación disfrazada de estatización, y un discurso, hoy lo analiza muy bien el Pañi en su nota, y lo dice muy bien irónicamente, ¿no? Con respecto a la manía además de ponerle a todo Mosconi, ¿no? El acuerdo Mosconi, ¿no? Entre YPF y Chevron. Ahora, este giro de 180 grados y estas incoherencias son, yo creo que demuestran en el fondo que la sociedad argentina debería reflexionar un poco mejor, porque toda la política argentina se basa en un axioma que es absolutamente falso, que es: este país solo el peronismo lo puede gobernar. Esto es lo que gobierna, lo que manda hoy en la política argentina, y esto es lo que explica por qué quienes se postulan como hoy por hoy como los próximos presidentes en el 2015 son salidos de la propia entraña del mismo kirchnerismo. Es decir, por qué la gente que está escandalizada por todo lo que pasa termina diciendo: yo voy a votar a Massa o a Scioli. Y el concepto que está es que solamente el peronismo puede gobernar. Mi opinión es exactamente lo contrario. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner como presidenta demuestra que este país lo gobierna cualquiera. Es decir, si la situación económica es más o menos razonable, a este país lo gobierna cualquiera. Y si la situación económica va para peor, o se degrada rápidamente, como está sucediendo, a este país no lo gobierna nadie. Entonces lo razonable es poner gobernantes que tengan un mínimo de racionalidad económica y que sepan compatibilizar el desarrollo productivo y la competitividad del país con la redistribución de los beneficios de ese desarrollo. Nosotros hemos tenido siempre una sola parte, ¿no?, de la torta, y siempre cegados por algo que han hecho los militares, que hizo Menem, que hizo muy rápidamente Alfonsín, y no le salió porque los 80 fueron años terribles para toda Sudamérica, y que vuelve a hacer este gobierno, que es la plata dulce. Acá, en la Argentina, lo que se entiende por desarrollo y bienestar popular es
una epidemia de plata dulce, es decir, tiran plata, empiezan a tirar recursos a la calle, la gente ve que puede comprar qué sé yo, en la época de los militares, en los 80, era ir a comprar los televisores color a Uruguayana, en los 90 fue la licuadora, ahora son los LCD nacionales y populares, pero siempre en el fondo está lo mismo, una situación de plata dulce, una apuesta por el corto plazo, que después hay que pagar, y cuando llega el momento de pagar, nadie quiere pagar, nadie quiere hacerse cargo, y nadie quiere recordar que son líderes que ha votado la población argentina, y de manera abrumadora, porque Cristina no han pasado 2 años que sacó el 54%. Entonces me parece que de todo esto hay que sacar una lección elemental. Es mentira que solamente el peronismo puede gobernar. Lo que determina la política argentina es sobre todo la situación económica. Y la situación económica, mientras sigamos eligiendo gobernantes adictos a la plata dulce y los sigamos votando y aplaudiendo cuando nos va bien para después prenderlo fuego cuando nos va mal, no vamos a poder salir de la situación de larga y dolorosa decadencia que vive el país, ¿no? Claro, a lo mejor el peronismo también es consecuencia de ese pensamiento de que a través de las masivas transferencias de recursos en algún momento nos va a tocar algo, y eso pensará la gente, ¿no? Y eso será lo que termina alimentando que, así como el peronismo es el estatismo más profesionalizado, el resto de la clase política no se anime a discutirle eso, ¿no? Porque sí, yo creo que hay una, en esto es un punto. Cuando el gobierno dice que la oposición no tiene propuestas, comete una injusticia, porque cuando yo tuve hace no tanto tiempo en el Parlamento, y realmente hay muchos proyectos y muy buenos proyectos de ley de la oposición en casi todos los temas. Donde vos te metas vas a encontrar buenos proyectos de ley muy superiores a los del gobierno, firmados por diputados de la oposición. Así que el gobierno no tiene derecho a decir esto, pero en el fondo alguna parte de razón hay, y por algo insisten tanto en esto, porque en el fondo el modelo estatista, nacionalista, populista, demagógico de la plata dulce, nadie se lo discute, nadie sale a discutírselo, y acá yo relevo de culpas a la oposición, porque la ciudadanía no lo quiere, por decir, porque en los momentos de euforia, como fue el 2011, que tiraron camiones de dinero a la calle, la gente no quería ni escuchar, y todos quienes éramos críticos del gobierno y decíamos lo que se venía, obtuvimos resultados electorales penosos. Entonces, los argentinos tenemos que aprender el enorme poder que tenemos a la hora de votar, y el hecho de que cada uno de esos pequeños votitos construye un poder y otorga, por lo tanto, ciertos derechos y ciertas capacidades. Entonces, si el mensaje que en el 2011 salió de la sociedad argentina fue: no se opongan a este gobierno, queremos que Cristina gobierne 4 años más, y queremos que la oposición sea lo más débil posible, porque los candidatos que se votaron eran los candidatos en muchos aspectos más débiles en la crítica del kirchnerismo que había. Bueno, después no nos asombremos, salgamos, pero hay una cierta contradicción en un año después salir a la calle quejándose de que no hay oposición. Bueno, sí que hay oposición, la oposición que hay es la que se votó, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta también para el futuro, ¿no? Sí, totalmente. Hablando del lado de la oferta, que pongo un ejemplo de algo que a mí me alarma. Cuando se habla del tema de Jaime o de cualquier caso de corrupción, el 100% de los dirigentes políticos dicen: con este dinero podríamos haber hecho tal cosa. No hay uno solo que diga: esto es dinero que se le saca a la gente con impuestos, que podría haber hecho otras cosas. O sea, en la cuestión de la reducción del gasto público no figura en la cabeza de ningún dirigente político. Sí, yo diría que hay otro punto también que no figura en esto, que a mí me parece que es más grave, que la corrupción no es solamente, el efecto de la corrupción no es simplemente que le resta dineros a las inversiones que el Estado tiene que hacer. El otro efecto enorme de la corrupción es que hace tomar decisiones de enorme impacto, teniendo en cuenta un factor que las distorsiona, que es el beneficio personal. A ver, si vos estás gobernando y tenés que decidir entre hacer una red de autopistas o gastar esa plata en rehacer los ferrocarriles, y la decisión la tomás no en función de qué es lo más necesario para el país y qué es lo que sería mejor para el país, sino en función de dónde vas a poder currar mejor,
¿no? ¿De dónde vas a poder sacar mejores retornos? Porque tenés más amigos, porque es más fácil encubrirlo o lo que fuera. Obviamente la decisión es desastrosa. Y la Argentina en ese sentido es un ejemplo, en el tema de transporte es extraordinario. Un gobierno que se dice progresista debería apostar a formas de transporte no contaminantes y al transporte público. Acá hemos apostado a los autos. Y es más, hemos dado un paso adelante al transporte en autos y camiones que debería ser reemplazado dentro de lo posible por una buena red de transporte ferroviario, una buena red de subtes, bicisendas en las ciudades y una buena red de transporte público. En vez de eso, que es lo que hacen los gobiernos realmente progresistas en todo el mundo, lo que hubo es una apuesta a, bueno, industria automotriz, vendemos más automóviles, hay más trabajo, todo el mundo se compra el cochecito y ya está. Y a eso se le agregó otro punto más, que es que no se actualizó toda la red de autopistas y de infraestructura, por lo cual está colapsada la ciudad de Buenos Aires y está colapsado la mitad del país, y los 52 muertos de Once y los de Castelar son otra vez la punta de un iceberg, porque acá se mueren 8.000 personas en accidentes de tránsito todos los años, 8.000, cuando con una red más o menos normal morirían menos de la mitad. Entonces estamos hablando de 4.000 víctimas o algo así por año, una monstruosidad mucho mayor que los 50 del 11, que son la parte visible del iceberg. Y todo eso se hizo porque las decisiones políticas, no es solamente que le quitaron dinero a las porque se quedaron con el vuelto, sino también porque las decisiones que se tomaron en forma cortoplacista, pensando en de dónde se podía llenar mejor los bolsillos y más impunemente, porque la corrupción afecta además el sistema de toma de decisiones. Y esto es algo que tampoco se dice desde la oposición, y por lo tanto, como te decía antes, el gobierno comete una injusticia cuando dice que la oposición no tiene propuestas, pero también dice algo que la gente percibe como cierto. Sí, en eso que decís, eso fue el tren pala también, ¿no? Por último, te quería preguntar, ¿qué crees que van a hacer todos los diputados y senadores que votaron la estatización que terminó en confiscación de YPF? ¿Renunciarán? ¿Se suicidarán? No, van a hacer lo mismo que hace el kirchnerismo. Todos los que votaron eso son kirchneristas encubiertos, ¿no? Es decir, si vos aprobás una confiscación, como siempre en Argentina, a grito pelado, cantando juntos el himno nacional y la marcha peronista, y no tenés en cuenta cuáles son los efectos concretos y reales que eso va a tener en el corto plazo, bueno, sos un irresponsable y tenés la misma responsabilidad que tiene el gobierno. Así que no sé lo que piensan hacer, yo sé lo que voy a hacer, que es no votarlos. Es decir, yo voy a hacer una lista bien completita, todavía no decidí a quién votar, aunque más o menos diría que ya lo tengo casi decidido, pero antes de votar me voy a tomar el trabajo de tomar las listas completas de diputados y senadores y tachar todos los que fueron ministros kirchneristas, diputados y diputadas kirchneristas, opositores al kirchnerismo que les votaron todas o la mayoría de las leyes, y no pienso votar ni kirchneristas, ni chavistas, ni nada, porque yo no creo ni en el kirchnerismo republicano ni en el chavismo republicano. Y después voy a votar. Yo que sospecho por dónde vas a ir, algo me dice que vas a cortar boletas. Y sí, me parece que sí. Es una situación en la cual es muy difícil encontrar una lista completa. Es decir, hay mucha gente muy valiosa, y esto lo quiero decir porque si no parece que uno es simple. Sí. Hay mucha gente muy valiosa, pero uno agarra una boleta completa y es muy difícil decir yo voy a votar esto sin avergonzarse por lo menos de uno de los integrantes de la boleta. Avergonzarse, ¿no? Desde ministros a diputadas, a chavistas, a todo. Entonces eso me parece que es algo verdaderamente lamentable y una falta de respuesta y una renuncia manifiesta de la oposición a encabezar la gente que salió a la calle. La gente salió a la calle pidiendo honestidad y república, las dos cosas, no una sola, las dos cosas. Y me parece que hay una renuncia deliberada otra vez por parte de la oposición a disputar el poder y a encabezar ese movimiento de la sociedad civil argentina que se expresó tan masivamente este año y el año pasado, ¿no? Fernando Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego.